Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy quiero que hablemos de un tema muy importante para crecer, que es delegar. Les juro que si hay algo que vengo escuchando cada vez más y que ya lo compartí en algunos otros episodios, que esto para mí se volvió casi que un nuevo propósito, porque es de las cosas que más me preocupan, que es que cada vez escucho más emprendedoras cansadas, literalmente agotadas, que me cuentan que no les da el tiempo para todo lo que quieren hacer, o que sienten que se sienten abrumadas con la lista eterna de pendientes que tienen, que literalmente les cuesta cortar, que les cuesta dejar de pensar en trabajo, que los fines de semana les cuesta no estar haciendo cosas para el negocio, que al final el negocio les ocupó toda la vida y que un poco como que no saben cómo salir de ahí. Y acá vengo hablando mucho de trabajar menos, trabajando mejor. Para mí esa es la clave absoluta de un negocio y un crecimiento sostenible, saludable y disfrutable. Y para mí las 3 variables tienen que estar presentes, si no siento que no vale la pena. Al final un negocio es a largo plazo. Si nos quemamos porque le dedicamos 24 horas al día, no cortamos nunca, va a llegar un punto en que vamos a sentir ganas de largar todo y salir corriendo. Literalmente nos vamos a querer ir a vivir a la playa en una isla en el medio de la nada y que no nos hable nadie. Pero como tenemos negocios con propósito, donde lo que ofrecemos tiene un impacto en la vida de otras personas, es fundamental que nos cuidemos a nosotras mismas, porque nuestra visión necesita de nuestra mejor energía para poder hacerse realidad. Y para eso tenemos que elegir con mucha intención. Les juro que la palabra intención se volvió una de mis palabras favoritas del mundo. Elegir con mucha intención, ponerle intención a cada uno de los pasos que vamos dando en nuestro negocio y elegir con esa intención dónde invertimos nuestro tiempo, dónde vale la pena poner nuestra energía para generar el mayor impacto sin sacrificio y con mucho más disfrute. Y sé que a veces suena como un sueño lejano, imposible, pero les juro que es muy posible y puede ser incluso más fácil de lo que pensamos, siempre y cuando estemos dispuestas a frenar un segundo para justamente ponerle más intención a nuestras acciones, salir del piloto automático, salir del miedo que a veces tenemos a parar, frenar, pensar, reflexionar, que no va a pasar nada si unos días desaceleramos para justamente enfocar mucho mejor nuestra energía, porque si no terminamos dispersándola en 1000 frentes y todos quedan chicos, pero más allá de que quedan chicos, nosotras terminamos agotadas. Y una de las mejores formas, por lo menos de las mejores formas que yo descubrí hasta ahora para lograr mucho más, trabajando mucho menos, es aprender y animarnos a delegar. A delegar más de lo que probablemente hoy me animo a decir que quizás estás delegando, y a delegar mejor. Si hoy te seguís ocupando de responder los mails, de los mensajes, y seguís siendo la que hace todas las integraciones técnicas para que una landing funcione, la que graba los videos y también la que edita los videos, probablemente no estés usando tu energía y tu tiempo de la forma más estratégica posible. Porque cada hora, cada minuto que le dediques a editar un video, a hacer una landing, a diseñar un post para las redes, se la estás robando a otras áreas de tu negocio que pueden tener mucho más potencial en tus ventas y en tu rentabilidad. Cada hora que estés editando ese video, se la estás robando a mejorar tu programa o tus servicios, a mejorar la secuencia de mails de tu lanzamiento, a mejorar tu webinar para que convierta mejor, a crear un curso totalmente nuevo o a tomar un nuevo cliente. Eso es lo que genera ingresos.
Con lo cual, todo lo que supuestamente estás ahorrando por no delegar la edición de los videos o el diseño de los posteos o lo técnico de la landing o lo que sea, no lo estás facturando tampoco. Porque después no te queda tiempo para todo el resto de las cosas, que son mucho más importantes que estés haciendo vos, que son esas cosas que vos generas mucho más impacto en tu negocio. O las terminás haciendo a las corridas, sin poder disfrutarla justamente, escribiendo el mail de venta de tu programa 5 minutos antes de mandarlo, sin energía, sin intención, sin creatividad. Y todo eso se nota del otro lado y va a impactar en tus resultados. Así que hoy les quiero compartir 3 preguntas simples, ya saben que me gusta lo simple, y muy poderosas, para revisar qué tareas ya no tiene sentido económico ni energético que sigas haciendo en tu negocio y que podrías delegar. La primera es qué tareas te drenan la energía y ya no estás disfrutando más. Cuando perdemos el disfrute, las cosas no fluyen. Cuando no fluyen, tardamos 1.000.000 de horas más de lo que esa tarea debería llevarnos, porque estamos desde esa energía de fricción, de resistencia, de cansancio, porque justamente no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y creo que son las tareas más fáciles de identificar, porque literalmente después de hacerlas sentimos como si nos hubiesen aspirado la energía y necesitamos 2 horas para recuperarnos. En su momento, para mí, por ejemplo, fue el manejo de la casilla de mails. Creo que esto ya lo conté en otros episodios, pero literalmente me ponía mal, me estresaba, me generaba incomodidad en el cuerpo abrir Gmail y ver que tenía 800 mensajes sin leer. Nunca era mi prioridad, entonces se seguían acumulando, pero tenía ese pendiente constante en mi cerebro ocupando espacio. Me levantaba pensando, tengo que contestar los mails, y me iba a dormir pensando exactamente lo mismo, porque nunca los llegaba a contestar porque no eran mi prioridad. Literal, llegó un momento donde podía tardar, y no les estoy exagerando, 3 semanas en responder un mail real. No muy efectivo de mi parte, pero ahí seguía torturándome con esa tarea en lugar de solucionarlo de raíz y delegarlo. Me costaba porque me autoconvencía que era muy difícil delegar eso en mi caso, porque como soy una marca personal donde la que respondo soy yo, iba a ser muy difícil que alguien entienda mi tono de voz y que pueda hacer esa tarea que para mí solo yo podía hacer. Pero obviamente, somos espectaculares inventando excusas cuando lo que nos da miedo en realidad es soltar el control y probar algo nuevo. Todo eso eran simplemente excusas que yo me estaba inventando para no hacer lo que sabía que tenía que hacer para seguir creciendo. Y cuando finalmente lo vi y me di cuenta que yo estaba siendo la limitante en mi propio crecimiento y que la pregunta no era si alguien iba a poder o no responderlos tan bien como los respondía yo, que la verdad ni siquiera los estaba respondiendo, tardaba 3 semanas en responder un mail, pero la pregunta real es ¿cómo voy a hacer para que eso pase? Porque esto tiene que pasar, porque yo ya no lo voy a hacer más. Tomé ahí la decisión de delegarlo y fue automáticamente sentir paz mental y alivio. Tan lindo. Sensación de alivio cuando finalmente soltamos eso que ya no nos hace bien y que no le está haciendo bien al negocio. Y vieron que hay una frase que dice que la calidad de las preguntas que nos hacemos determina la calidad de nuestra vida. Bueno, para mí fue eso. Cuando dejé de hacerme una pregunta totalmente cerrada del tipo ¿se puede o no se puede? ¿Voy a encontrar o no voy a encontrar? Y me pregunté ¿cómo hago para que sí se pueda? ¿Cómo encuentro a la persona que aprenda y que responda a los mails? Cambió totalmente la respuesta y cambió entonces mi realidad. Y eso fue hace más de 3 años ya, con lo cual esta pregunta y todas las que les estoy compartiendo hay que volver a hacerlas todos los años, porque cambia la etapa en la que estamos con nuestro negocio, evoluciona nuestro propio rol, cambia lo que disfrutamos y lo que no disfrutamos, con los cuales las respuestas son totalmente diferentes. Es una evaluación constante para ir soltando lo que nos drena y poder tomar más de lo que disfrutamos y de lo que más impacto genera en nuestro negocio. Porque al final delegamos para eso.
No delegamos por delegar, delegamos para poder enfocar nuestra energía creativa y nuestro tiempo en esas áreas del negocio donde más impacto tiene que nosotras estemos metidas. Y hace un año más o menos, haciendo esta misma revisión de nuevo, me di cuenta que había tareas relacionadas con el área de marketing que yo ya no estaba disfrutando más y que me drenaban completamente la energía. Salía de reuniones con agencias, con la agencia de publicidad o con la agencia de SEO, literalmente agotada. Y eso fue un cambio muy importante para mí, porque cuando empecé, esas tareas me encantaban, me divertían, amaba todo lo relacionado con el mundo del marketing. Entonces, de pronto darme cuenta que ya eso no era lo mismo que disfrutaba, que yo había cambiado, que mi negocio había cambiado. Delegar todo eso me costó. Tomar la decisión de sumar una persona para que se encargue de todo el área de marketing fue una decisión importante, pero que pude tomar gracias a hacerme esta pregunta todos los años y animarme a verme con sinceridad y darme cuenta que evoluciono, y cuando evoluciono lo que disfruto cambia y lo que no disfruto cambia y está perfecto. Pero otra vez, una vez que asumí eso y pasé esa curva inicial incómoda de aprendizaje típica de delegar que nos pasa a todas y con cualquier cosa, de nuevo paz mental y alivio en el cuerpo. No ser más el punto de contacto con los proveedores externos, no tener que ser más la responsable de armar una landing, de definir los cambios en la web, para mí fue una liberación enorme. Y no solo de tiempo, pero además liberarme ese tiempo y liberarme toda esa energía fue lo que me permitió, por ejemplo, crear todo un nuevo programa avanzado, lo cual claramente es de mucho más impacto que yo esté metida haciendo una landing. Ahora tengo claro que el 90% de mi tiempo tiene que estar creando el contenido de mis programas, coacheando a las emprendedoras que se suman a esas experiencias y liderando a mi equipo para facilitarles a ellas las tareas que tienen que hacer. Todo lo demás me saca tiempo de eso, que para mí y en mi negocio es lo más importante. Ahora, hoy, en esta etapa, en este momento particular, la clave es que hagas este análisis todos los años para detectar cuáles son esas tareas de más impacto en tu propio negocio que van a ser diferentes y cuáles son las que hoy te drenan completamente la energía y que al final te roban muchísimo más tiempo del que incluso la propia tarea implica, porque justamente lo estás haciendo todo desde una energía de fricción, de agotamiento y de no quiero hacer esto nunca más. Escucha el cuerpo y fíjate cuáles son esas tareas. La segunda pregunta, y mágica, es ¿dónde estoy siendo cuello de botella? Muchas veces hay tareas que decimos que son chiquitas, no nos llevan tanto tiempo, yo las hago muy rápido, pero sin darnos cuenta nos ocupan un montón de espacio mental, porque siguen estando ahí en nuestra lista de pendientes. Y nos terminamos convirtiendo en cuello de botella, porque si en todo seguimos metidas, si todo depende de nuestra revisión o de nuestra aprobación, o peor, si todo lo seguimos haciendo absolutamente solas, llega un punto en que colapsamos todos los procesos de nuestro negocio y las cosas terminan o no pasando o pasando mega tarde porque no nos da la vida para estar en todo. Pero para que vean que estoy hablando de tareas que hasta pueden parecer chiquitas en el momento, les cuento un ejemplo que es bastante reciente en mi negocio, donde estaba haciendo un claro cuello de botella. En el proceso de crear estos episodios del podcast, yo escribo un guión con lo que les quiero compartir, con las ideas de lo que les quiero compartir. Y cada semana tengo un bloque de tiempo para grabar un nuevo episodio. Ese audio crudo después pasa a Jessie, que es nuestra editora, y una vez que está el audio final listo, Lu, que es parte de mi equipo, y muchas de ustedes ya la conocen, lo sube al blog y escribe ahí un resumen del episodio puntual. Bueno, yo seguía revisando y aprobando ese resumen, con lo que ningún episodio se publicaba hasta que yo no daba ese ok final. Entonces me terminé convirtiendo en un absoluto cuello de botella, en algo que no agrego ningún valor, porque ese texto, resumen, surge del propio guión que yo ya escribí antes. Entonces, era un tema puramente de no querer soltar el control, ese hermoso control imaginario que muchas veces tenemos. Si hacía algún cambio, al final era mínimo de redacción o alguna palabra que quizás me sonaba un poco mejor, de otra manera. Perfeccionismo en su máxima expresión. Y aunque no me llevaba más de 15 o 20 minutos, eran 15 o 20 minutos todas las semanas haciendo algo donde no aportaba nada. Básicamente controlando en lugar de confiando.
porque en mi cabeza estaba ese por las dudas lo voy a revisar, a ver si hay alguna palabra que no me gusta tanto o por miedo a que salga algo con algún error, perfeccionismo, en lugar de confiar y dar feedback en todo caso si hay algo para mejorar, enfocarme en ayudar a que la otra persona aprenda en lugar de quedarme atascada en el perfeccionismo por miedo a que algo salga mal. ¿Y qué pasa si sale mal? Nada, de nada, no pasa nada, pero muchas veces operamos desde ese lugar y nos quedamos absolutamente todo nosotras, no soltamos ningún proceso al 100%, en todo estamos un poquito metidas y terminamos tapadas de tareas que nos desenfocan de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Así que lo solté. Ahora es 100% responsabilidad de Lu y saliéndome del medio liberé todo el proceso y me liberé 20 minutos yo cada semana. Pero más allá de los minutos, me liberé la cabeza de ese pendiente, de tener que estar pensando, tengo que revisar el blog antes del martes para que se publique. No más, se publica sin mí. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, para que te preguntes en tu propio negocio, ¿dónde estás siendo cuello de botella? Esos procesos o tareas que se terminan retrasando porque siguen dependiendo de tu revisión o de vos en alguna parte y no es algo donde la verdad estés aportando un valor increíble que valga la pena. Presta atención donde generalmente salís con estas frases de es que no me lleva nada de tiempo hacerlo, para revisar si vale la pena que lo sigas haciendo. Aunque sea poquito, es tu tiempo. Si seguís agarrada ahí por control más que por realmente aportar valor. Y por último, la tercera pregunta: ¿en qué tareas hay personas claramente, evidentemente más expertas que vos que pueden hacerlo 1.000 millones de veces mejor? Para mí suelen ser las tareas más fáciles de detectar porque sabemos que no somos las mejores en eso, pero muchas veces las más difíciles de delegar porque contratar a alguien experto implica invertir en alguien experto. Y acá muchas veces podemos caer en esa tentación de mejor me lo ahorro y lo sigo haciendo yo, donde de nuevo no contemplamos el otro lado de esa ecuación, que es todo lo que no vas a generar por poner tu tiempo en un área donde no sos tan buena y además todo lo mucho más que podría generar si dejas eso en manos de alguien con mucha más experiencia. En mi caso, un claro ejemplo de esto es el manejo de la publicidad. Yo nunca jamás voy a ser experta en eso, primero y principal porque no tengo ganas, no me divierte, no quiero estar ni un minuto de mi vida metida en el administrador de anuncios y lo tengo muy muy claro. Y segundo, porque es algo que cambia todo el tiempo, constantemente, con lo cual si no le dedico mucho tiempo, si no le dedico a meterme, a aprender, a actualizarme, es imposible estar al día con lo que mejor funciona, las nuevas plataformas y todo ese mundo que implica la publicidad. Delegar esta parte para mí en una agencia externa fue siempre una inversión inteligente. Una inversión, por supuesto, que tengo que estar dispuesta a hacer y que tengo que incluir en mi Excel, en mis financieros. Pero alguien que le dedica todo su tiempo laboral a ese mundo va a hacer siempre que mis campañas sean 1000 veces más eficaces, 1000 veces más eficientes que si yo pretendo estar en el administrador de anuncio metida de cabeza tratando de descifrar cómo hacer cada cosa. ¿No? Y no tengo ganas, no quiero. Es mucho tiempo que no tendría ningún sentido, ni económico ni energético en mi negocio que yo esté metida ahí. Además, los mejores resultados que puede conseguir alguien especializado debería más que compensar y más que superar la inversión en delegarlo. Por eso también lo estamos delegando en alguien experto. Con lo cual no solo te libera 1000 horas y además 1000 frustraciones, porque por favor no me digan si no hay nada más frustrante que estar 500 horas haciendo algo en lo que no somos buenas para terminar con algo que no genera tan buenos resultados porque no tuvimos en cuenta X o Z que hay que tener en cuenta. Y como con todo está perfecto y es lo más normal del mundo, o sea, al principio lo hacemos. Yo hice eso todo el primer año de mi negocio, incluso hice todo mi primer lanzamiento, haciendo la publicidad yo misma, metida ahí en el administrador de anuncios. Por eso sé que no me gusta, porque lo hice, pero muy rápido me di cuenta que no tenía ningún sentido estratégico que yo esté haciendo esa parte de mi negocio. Lo mismo con el diseño gráfico, el diseño web, la edición de los audios del podcast, edición de videos, áreas de especialización técnica donde yo por lo menos no tengo ningún interés en capacitarme, con lo cual nunca, jamás voy a ser experta en eso y prefiero liberarme ese tiempo para enfocarme en lo que sí tengo ganas, en lo que sí soy buena, que son mis programas, mi contenido y todo mi trabajo de crecimiento interno.
Por supuesto, eso es solo mi ejemplo. La magia de estas preguntas es que las respuestas van a ser 100% personales, tuyas. Lo que yo disfruto no va a ser nunca lo mismo que disfrutás vos. Lo que a mí me drena no va a ser lo mismo que te drena a vos. Y son preguntas que deberíamos hacernos, para mí al menos una vez al año, porque con el paso del tiempo las respuestas van a cambiar sí o sí. Y de eso se trata la evolución de nuestro negocio y de nuestro rol como líderes en ese negocio. Si las respuestas son siempre iguales es porque claramente no estamos avanzando en nada. Y es clave diferenciar en esta parte, cuando hablamos de delegar, que no siempre implica sumar más personas o contratar a más personas o contratar más proveedores. Muchas veces esa es la primera traba que se nos viene a la cabeza. No puedo delegar esto porque no puedo sumar más personas. Pero a veces es simplemente sumarle una responsabilidad a alguien con quien ya estamos trabajando. Es pensar quién de todas las personas con las que ya estoy trabajando podría hacer esto que yo ya no quiero hacer más. En mi ejemplo que les conté antes, yo hice eso. Cuando hice esta revisión y me di cuenta que estaba haciendo cuello de botella en los textos del blog, no necesitaba sumar una persona más. Simplemente tenía que animarme a soltarlo, que a veces es lo que más nos cuesta. Lu ya lo estaba haciendo. Fue un tema de acordar con ella que ahora era 100% su responsabilidad y que yo ya no iba a estar revisándolo más. Listo. A ella incluso le alivió la vida, le alivió la tarea, porque ya no depende de mí para poder terminarla. Puede avanzar mucho mejor con su propia tarea. Y cuando respondas estas 3 preguntas y veas con claridad esas tareas que ya no tienen sentido, que no tienen sentido económico, que no tienen sentido desde el disfrute, desde tu energía que sigas haciendo, puede aparecer, y es normal que aparezca, ese miedo a soltar o el miedo a invertir, que muchas veces es uno de los que más nos traba a crecer. Y ahí te invito que vuelvas a la pregunta más importante de todas, que es: ¿qué puedo hacer yo de más impacto con este tiempo y energía que me voy a liberar? Porque ahí va a estar el mayor potencial de crecimiento de tu negocio. Si en lugar de estar 5 horas editando un video, diseñando un post en Canva, metida de cabeza en el administrador de anuncios, podés enfocar ese tiempo en crear un muchísimo mejor webinar para tu próximo lanzamiento, o en mejorar tus servicios para poder subirle el precio, o hacer clases de yoga para elevar tu energía, o crear ese curso que hace años tenés en la cabeza, lo que sea. Bajarlo a un proyecto concreto de qué vas a hacer con ese tiempo te va a ser mucho más fácil tomar la decisión de delegar, porque vas a dejar de fijarte solo en un lado de la ecuación, en ese costo de delegar, para medir también el beneficio. Por eso es una inversión, porque vuelve mucho más potenciada. Así que ojalá estas 3 preguntas te sirvan para hacer esa revisión sincera, porque al final es eso, es mirarnos y animarnos a decir: esto ya no lo disfruto más, acá no estoy agregando ningún valor, esto ya no tiene sentido económico que yo siga invirtiendo mi tiempo. Sincerarnos y animarnos a delegar lo que tengamos que delegar para poder seguir creciendo. Así que ojalá que te sirvan las preguntas y nos vemos en el próximo episodio.